Claro. Ya, muchas gracias. Bien, vamos a ir viendo las preguntas y en algunos casos vamos a apoyarnos con el material que se usó en su momento para dar la clase. En este caso estamos hablando de asimilación de amonio, o sea, concretamente de glutamina sintetasa. Recordemos que glutamina sintetasa cataliza la principal reacción de asimilación de amonio que tenemos los animales, los mamíferos en particular, ¿verdad? En esta reacción, en esta reacción lo que hacemos es convertir glutamato en glutamina utilizando amoníaco o amonio y el impulso de ATP con la reacción catalizada por glutamina sintetasa. Eso tiene una serie de elementos regulatorios donde tenemos por un lado un modo de activación genérico que es por alfa-cetoglutarato. Entonces tenemos que recordar, alfa-cetoglutarato es una molécula que tiene nitrógeno o no. No tiene. No tiene, por lo tanto, podría indicarnos la necesidad de asimilar amonio, ¿ya? Pero en otros organismos, como Escherichia coli, hay otros mecanismos de regulación. Hay una regulación alostérica por retroinhibición acumulativa, donde varios indicadores del metabolismo nitrogenado que están acumulados van a tener efecto inhibitorio, y también por adenilación, esto es una modificación covalente. Una modificación covalente reversible que lo que hace es inhibir la enzima, ¿no? Y a su vez, la desadenilación, que se activa cuando tenemos la proteína reguladora P2 en forma uridilada, entonces hace retornar la actividad de esta enzima o de esta modificación covalente, ¿no? Veamos entonces lo que nos plantea el ejercicio. Dice, cuando la proteína P2 está expuesta a altas concentraciones de alfa-cetoglutarato. Recordemos que P2 regula a la enzima que adenila a glutamina sintetasa. Si está expuesta a concentraciones elevadas de alfa-cetoglutarato, ¿hace falta asimilar amonio, sí o no? No. A ver, me dijeron que alfa-cetoglutarato es un compuesto que tiene o no tiene nitrógeno. No tiene. No tiene. Entonces, ¿hace falta asimilar amonio o no? Sí. Sí, hace falta. Claro que hace falta, ¿verdad? Si hubiéramos acumulado un aminoácido, entonces no haría falta asimilar amonio, pero aquí hay acumulado un cetoácido, por lo tanto, tiene que haber condiciones que faciliten la síntesis de glutamina. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cuáles son esas condiciones que facilitan la síntesis de glutamina? Y va a ser cuando la proteína P2 se encuentre uridilada, o sea, unida aquí a uridina monofosfato o MP, y esto va a facilitar la desadenilación de glutamina sintetasa para que incremente la concentración de glutamina. ¿Dónde tenemos esa combinación? P2 se uridila y promueve la desadenilación de glutamina sintetasa y su activación. Fíjense que es muy importante reconocer que alfa-cetoglutarato acumulado quiere decir que podría faltar glutamato, faltar un compuesto nitrogenado, por lo tanto, se facilita la reacción de asimilación de amonio.
la asimilación de amonio se facilita siempre que P sub 2 está uridilado. Entonces veamos las otras dos opciones donde pone eso para ver por qué es tan incorrecta. Aquí dice, en B, P2 se uridila y a su vez promueve la desadenilación de glutamina sintetasa y su inhibición. No, no es cierto. Cuando glutamina sintetasa se desadenila, al contrario, se vuelve más activa, no menos activa. Y la última que decía se uridila, promueve la adenilación. No. Cuando P2 se uridila, se promueve la desadenilación. La siguiente también está relacionada con proceso de asimilación de amonio. Y nos pregunta, en los humanos, ¿cuáles enzimas participan en verdaderos procesos de asimilación de amonio? Recuerden que cuando decimos verdaderos procesos o procesos genuinos de asimilación de amonio, es cuando el amonio procede, el nitrógeno procede de amonio, no de una molécula orgánica. Así, si miramos desde abajo, carbamoil fosfato sintetasa 2, este es de la síntesis del nucleótido de pirimidina. ¿Cuál es la fuente de nitrógeno para esta reacción? ¿Es amonio o es glutamina? Glutamina. Entonces no es una verdadera asimilación de amonio. Y glutamato sintetasa es una enzima que está en las plantas, así que no nos sirve a los humanos. Todas las transaminasas hacen asimilación de amonio o solamente transfieren grupo amino. Solo transfieren. Solo transfieren, muy bien. Bueno, y aquí habla carbamoil fosfato sintetasa 1 y 2 y sabemos que solo la 1, ¿verdad? Solo la 1 es la que hace una verdadera asimilación. Carbamoil fosfato sintetasa 1, esta sí hace asimilación de amonio porque su fuente de nitrógeno es amonio o amoníaco. Pero asparagina sintetasa no, porque utiliza como fuente de nitrógeno glutamina. Glutamina sintetasa, esta sí, es la principal enzima que cataliza asimilación de amonio. Pero la nitrogenasa, ¿está presente en los humanos? No, profesor. No. ¿Y en las plantas? ¿En todas las plantas? Sí. No. Eran algunas plantas y las bacterias. Está presente en bacterias, y ni siquiera en todas las bacterias, en unas pocas bacterias de vida libre, ¿ya? Y a veces está asociada a las plantas, pero la planta no tiene esta enzima. La planta lo que hace es provee el ATP, el poder reductor, pero nitrogenasa tiene los microorganismos, o en microorganismos solamente se expresa. En cambio, glutamina sintetasa y glutamato deshidrogenasa sí son enzimas que catalizan verdaderas asimilaciones de amonio. Bien, esta relacionada con glutamina y Escherichia coli, les voy a dejar a ustedes, ya con la información que tienen pueden resolver. Y vamos a algo que sí nos interesa mucho desde el punto de vista de nuestro metabolismo. Dice, el aminoácido que inicialmente en la vida humana es esencial, pero luego deja de serlo. Pero primero tenemos que ubicar ese aminoácido. ¿Cuál es? Arginina. Arginina. Y tenemos aquí arginina en la opción A y en la opción D. ¿Cuál es correcta? La A creo porque era mediante el ciclo de la urea. Exacto, arginina porque se sintetiza a partir de aspartato y citrulina. No se sintetiza a partir de un intermedio glicolítico. Correcto. Vamos al siguiente. También estamos en síntesis de aminoácidos. Fíjense esto, síntesis de aminoácidos en humanos. Por tanto, ¿de qué clase de aminoácidos estamos hablando? No esenciales. No esenciales, aminoácidos no esenciales. Muy bien.
Vamos por el principio. Piruvato es precursor de qué aminoácido no esencial. Alanina. Bien. Oxaloacetato. Aspartato. Aspartato de manera directa y de manera indirecta. Asparagina. Bien. Alfa-cetoglutarato. Glutamato. Indirectamente. Glutamina. Bien. Pero solamente eso. O tenemos que... El 3-fosfoglicerato. Exacto, porque el 3-fosfoglicerato es precursor de qué aminoácido? Serina. ¿Y la serina a su vez es precursor de qué aminoácido? Glicina. Bien, excelente, de glicina. Yo les quiero simplemente, bueno, obviamente ninguna es correcta, no es correcta. Y las opciones C y D tienen esto de incorrecto, ¿verdad? Que hace mención a eritrosa 4-fosfato y fosfonolpiruvato. Y estos precursores son precursores de aminoácidos aromáticos. Yo les recuerdo, los animales en general, ¿verdad? Pero podemos decir, los humanos, no sintetizamos todos los aminoácidos porque somos incapaces de sintetizar cetoácidos con sistemas aromáticos como fenilalanina y triptófano. Tampoco podemos sintetizar cetoácidos de cadena ramificada, los que darían por transaminación valina, isoleucina y leucina, y tampoco sintetizamos cetoácidos que contienen azufre unido covalentemente. Y a eso les tengo que sumar que no tenemos capacidad para transaminar todos los aminoácidos, como el caso de lisina, que no se transamina. Teniendo eso presente nos ayudará a comprender estos ejercicios. Bien, vayamos al set. Con relación a la síntesis de serina, que es correcto. ¿No se sintetiza en el hígado humano? Eso es falso. Es falso. Recuerden que el hígado es el principal sitio de biosíntesis para muchas moléculas. Y si esto es un aminoácido, a ver, ¿esencial o no esencial? No esencial. No esencial. Entonces seguro que se sintetiza en el hígado. Su precursor nitrogenado es lisina, que aporta nitrógeno por transaminación. ¿Es correcto? No. ¿Por qué no? Su precursor es 3-fosfo. Bueno, primero que es 3-fosfoglicerato o glicina puede ser también. Y acabamos de decir que la lisina no experimenta transaminación. ¿Su precursor carbonado es un intermedio glucolítico? Sí, profe, ese también. ¿Y cómo se llama ese intermedio? 3-fosfoglicerato. Muy bien, 3-fosfoglicerato. Se obtiene a partir de glicina. ¿Hasta ahí es correcto? Sí. ¿Con participación de tetrahidrobiopterina? No. ¿Quién tiene que participar? Metilente-tetrahidrofolato. Correcto. Y esta última opción, se sintetiza a partir de cisteína. ¿Eso es correcto? No. ¿Pero hay alguna relación entre cisteína y serina? Yo creo que sí hay. Sí. Eso no era que era precursor. Precursor de la Claro, pero es a la inversa. ¿Verdad? Es a la inversa. Encontramos que serina participa en la síntesis de cisteína. No que cisteína sea un precursor de la serina. Y aquí de paso nos sirve para revisar algo que va a venir más adelante. Este otro aminoácido que contiene azufre es homocisteína. Y la homocisteína se tiene que condensar con serina para dar cistationina, que por acción de una liasa nos libera cisteína. Fíjense que el enlace carbono-azufre no se produce en esta reacción. ¿Ya? Simplemente se traslada parte del esqueleto
de la homocisteína, pero no hay formación de un nuevo enlace carbono-azufre. Bien. Y aquí tenemos este compuesto. A ver si lo reconocen. Recuerden, para reconocer un compuesto del cual pensamos que es un intermedio metabólico, tenemos que reconocer dos cosas importantes. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? ¿Qué grupos funcionales contiene? Entonces, ¿cuántos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. ¿Qué estructura tiene? ¿Qué grupo funcional hay aquí? ¿Esto qué es? Un grupo amino. ¿Solo amino? Amido. Un aminoácido. Es un aminoácido azufrado de 4 carbonos. ¿Cómo se llama ese aminoácido? Homocisteína. Fantástico, es homocisteína. Entonces, homocisteína, ¿está en las proteínas? No está. No, no es un aminoácido proteico. O sea, uno fuera. Por reacción con ATP genera SAM. ¿Sí o no? No. A ver, ¿cómo se genera SAM? ATP más. Metionina más ATP no era SAM. Exacto, entonces este tampoco es correcto. Puede metilarse por acción de SAM. La homocisteína se metila por la acción de esa adenosylmetionina. No. No. ¿Alguien recuerda cómo se transforma esto en metionina Era por nuevamente? el ciclo metilo activo. Dentro del ciclo de metilo activo. ¿Y quién da ese? ¿Quién le transfiere el metilo? ¿Perdón? O a la mina. 5-metil tetrafolato en la orden. Claro, lo que integra la trampa de metilo, ¿verdad? Donde estaba el folato y la coenzima B12. Así que 3 tampoco es correcto. Y 4, su reacción con serina da lugar a la síntesis de cisteína. Eso es cierto. Esto sí es correcto, es lo que acabamos de ver. Por lo tanto, esta es la opción correcta. El 8 está relacionado con un aminoácido no esencial. Ese es simplemente de revisar, así que lo dejo para que ustedes revisen. Y aquí hay algo que sí nos interesa. La síntesis de fenilalanina transcurre en humanos a partir de los siguientes sustratos. Nosotros sintetizamos fenilalanina. No. No, entonces ninguna es correcta, ¿verdad? ¿De dónde conseguimos fenilalanina nosotros? De los alimentos. De la De dieta. la dieta, ¿verdad? De lo que se ingiere con los alimentos. Muy bien. Vamos con el 10. Dice, el semialdehído glutámico es en los humanos un intermedio de... vamos a ver dónde nos encontramos con el semialdehído glutámico. Semialdehído glutámico lo habíamos visto en la degradación de prolina y arginina en su camino a convertirse en glutamato y posteriormente alfa-cetoglutarato. Pero también glutamato semialdehído es precursor de estos dos aminoácidos. Quiere decir que tiene una doble función, ¿verdad? Es intermedio del catabolismo de arginina y prolina, es intermedio de la biosíntesis de esos dos aminoácidos. Es una situación muy peculiar. Vamos a ver entonces el ejercicio planteado. Dice, es intermedio de, bueno, aquí de entrada, de síntesis y degradación de prolina y arginina, y ya no hay más nada que decir, ¿verdad? Creo que todo lo demás está correcto. De todos modos, les voy a dar unas pistas para que ustedes puedan eliminar cosas. Síntesis
síntesis de lisina y metionina. ¿Por qué elimino eso? Metionina es esencial. ¿Y lisina? También Es creo. también. También, ¿verdad? Y acá dice síntesis y degradación de lisina. No se sintetiza lisina. Bien, fíjense que con ese conocimiento ya eliminan dos opciones rápidamente. Y degradación de lisina produce glutamato semialdehído. No. Entonces aquí ya tenemos muchas cosas, tenemos la mitad de las opciones eliminadas, ¿verdad? Bien, sigamos. Este ni lo voy a leer, esto me van a contestar ustedes. Si la dieta se vuelve pobre en cisteína, es decir, si empezamos a consumir alimentos que tengan poca cisteína, hay que aumentar el consumo de ¿qué aminoácido? Metionina. Metionina. Recuerden que no podemos sintetizar cetoácidos que contengan azufre. Vamos con la pregunta 12. Sí. En la sintomatología de cuadros alérgicos interviene activamente una sustancia. Y antes de terminar, ¿qué sustancia es esta? Histamina. Histamina. Bueno, ¿y de dónde deriva? Histidina. De la histidina. Bueno, aquí histidina está en una sola de las opciones, así que automáticamente es ella. Pero recuerden, la reacción más común en la síntesis de aminas es la descarboxilación de aminoácidos o derivados de aminoácidos. ¿Y cuál es el cofactor que más se utiliza para esa reacción de descarboxilación de aminoácidos? Piridoxal fosfato. Excelente, el fosfato de piridoxal. Entonces, automáticamente ya nos vamos a la 14, que dice la reacción más generalizada en la biosíntesis de neurotransmisores es la descarboxilación dependiente de fosfato de piridoxal. Porque la mayor parte de los neurotransmisores son producto de alguna reacción de descarboxilación de aminoácidos. Tiene que estar presente el grupo amino. Por eso recordarán que una enzima que inactiva neurotransmisores se llama monoamino oxidasa, es decir, oxida las aminas y de esa manera anula su efecto. Por lo tanto, es muy importante que los neurotransmisores contengan grupos amino y la manera de obtenerlo es generalmente por descarboxilación de aminoácidos en reacción donde participa el fosfato de piridoxal. Bien. Analicemos este tema que se relaciona con la síntesis justamente de adrenalina o epinefrina. Dice, son sustratos, por lo tanto, sustancias que se consumen en la síntesis de adrenalina a partir de un aminoácido esencial. ¿Cuál sería el aminoácido esencial precursor de adrenalina en los humanos? Fenilalanina. Bien, ¿y por qué no tirosina? Porque podemos sacar a partir de fenilalanina. Exacto. Tirosina no es un aminoácido esencial. Bueno, veamos la secuencia de reacciones que da lugar a la síntesis de adrenalina. Eso nos va a ayudar a saber qué estamos consumiendo. El momento que dice sustratos son sustancias consumidas. Algunas de esas sustancias son cosustratos. Entonces, en primer lugar, fenilalanina convertida a tirosina, ¿qué consumimos directamente?
Oxígeno. Tetrahidrobiopterina. Muy bien. Tetrahidrobiopterina y oxígeno. De tirosina a levodopa, ¿qué consumimos? Tetrahidrobiopterina y oxígeno. Y Y oxígeno. oxígeno nuevamente. Luego, en ambos casos estamos hablando de hidroxilaciones aromáticas. Hidroxilamos primero un anillo bencénico y luego un anillo fenólico. Luego, la conversión de levodopa en dopamina. ¿Qué reacción ocurrió aquí? Una descarboxilación oxidativa. ¿Se consumió algún sustrato? No. Se liberó No. dióxido de carbono. No se consumió. Muy bien. Y ahora, la hidroxilación alifática de la cadena lateral de dopamina. ¿Qué consumimos? Oxígeno Carbonato y oxígeno. y ácido ascórbico o ascorbato. Muy bien. Y finalmente, la metilación de el nitrógeno amínico. ¿Qué consumimos? SAM. SAM. Adomet o S-adenosilmetionina. A ver, ¿dónde está eso? 2 tetrahidrobiopterina sí, ácido ascórbico sí, SAM sí, 3 de oxígeno. ¿Fosfato de piridoxal se consumió? No. 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 ¿NADPH se consumió directamente? No. No. Bueno, entonces aquí ya eliminamos esta también. Tetrahidrobiopterina, ácido ascórbico, SAM y 3 de oxígeno. Sí. Sí. Sí, ok, aquí esto es lo correcto. Recuerden bien distinguir lo que es un cofactor de lo que es un cosustrato, ¿verdad? PLP es un cofactor, pero tetrahidrobiopterina o metilén tetrahidrofolato o metil tetrahidrofolato o SAM son cosustratos y por tanto se van a consumir en la reacción. A ver, para sintetizar creatina fosfato participan ¿qué tenemos que hacer para formar creatina fosfato? ¿Cuáles son sus precursores? Era una condensación. Arginina y glicina no era, profe. Muy bien, arginina y glicina, pero eso lo tengo aquí, ¿verdad? Tengo arginina y glicina. Y aquí tengo arginina y SAM. Entonces, no hay que irse muy lejos, ¿eh? Arginina y glicina para formar guanidina y acetato a nivel renal y luego la metilación por SAM. ¿Ya? Estos participan. Ahora, para que sea completa, si nos dijera todo lo que se necesita, ¿qué tendríamos que agregarle aquí? ATP. Correcto, necesitaríamos agregar ATP, ¿verdad? Porque esto va a formar creatina, pero si es creatina fosfato, necesitamos una molécula rica en energía que transfiera ese fosfato y es ATP. Precursores, estamos siempre dentro de derivados de aminoácidos. ¿Cuál es el precursor del óxido nítrico? Esta es por descarte. La arginina. Arginina. Y tenemos arginina aquí y arginina aquí. Ustedes interpretan, ¿verdad? Cuando dice respectivamente, quiere decir en este mismo orden. ¿Verdad? Óxido nítrico para arginina porque es el primero. Y no me acuerdo de GABA. Glutamato. Glutamato. Ah, ustedes se acuerdan. Bueno, fantástico. Ahí entonces ya está resuelto, ¿verdad? Porque aquí tengo aspartato y serotonina, no me queda más que triptófano. Así que es muy sencillo, ¿verdad? Pero por favor no pierdan de vista, cuando se les indica respectivamente es en el mismo orden. Bien,
Vamos al 17. En el ser humano, el siguiente compuesto participa en la síntesis de. Y lo primero que tendríamos que hacer es recordar qué es este compuesto. A ver, ¿qué función tiene aquí? ¿Qué es? Aminoácido. Eso, profe, no es glutamina. Es un aminoácido. Bien. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Qué aminoácido puede ser? A ver, alfa, beta, gamma, delta, amino. ¿Será lisina? Lisina, creo que es. ¿Eh? Lisina puede ser. No, A ver. glutamina. Ni lisina, porque lisina tiene que ser epsilon amino. ¿Y por qué no glutamina? Porque tiene, o sea, debe tener carbonilo. Claro, tiene que tener un grupo amida aquí. Y esto es lo que tiene es una amina primaria protonada. Entonces, esto no es un aminoácido proteico, ¿verdad? Porque no es glutamina. No es ornitina, profe. Muy bien, ornitina. ¿Y ornitina dónde participa? ¿Dónde vimos ornitina? Ciclo de la urea. En el ciclo de la urea. Ahora, de vuelta, vayamos a empezar nuestro descarte. En humanos participa síntesis de lisina. No sintetizamos lisina. Exactamente. Entonces, síntesis de lisina, definitivamente, esto ya queda fuera. Síntesis de arginina y urea, porque están relacionadas. ¿Sí o no? Sí. Sí. La arginina. Ay, no me gusta el color. Urea y arginina. ¿Dónde más tenemos urea y arginina? Aquí tenemos urea, glutamato y espermidina. Y aquí tenemos espermina. Participa en la síntesis de ¿qué son espermina y espermidina? Son aminas biógenas. Sí, pero ¿son monoaminas o poliaminas? Poliaminas. Poliaminas, muy bien. Y además de ornitina, ¿quién más participa en la síntesis de las poliaminas? SAM, creo, profe. SAM, excelente, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tengo arginina, espermina y urea como moléculas que en algún momento tienen a precursor a ornitina. Bien. Ácido vainillín mandélico. ¿Con qué se relaciona esto? ¿Metabolismo de qué? Catecolaminas. Muy bien, catecolamina. Vamos a mirar de dónde sale el ácido vainillín mandélico. El producto de, aquí tenemos ácido vainillín mandélico, producto de la degradación de epinefrina y norepinefrina en una secuencia de reacciones en las cuales no importa el orden, porque puede ser primero metilación del anillo fenólico y luego reacción de oxidación que elimina el grupo amino. En ambos casos llegamos desde norepinefrina o epinefrina a la síntesis de vainillín mandelato. ¿Y qué hacemos con este compuesto? ¿Lo usamos para sintetizar algo? ¿Abrimos el anillo aromático? ¿Es un combustible? ¿O lo eliminamos? Se Es elimina. un derivado inactivo, entonces supongo que se elimina. Se elimina. Y a ver, fíjense
esta cantidad de OH y grupos ácidos que tiene, ¿por dónde se ha de eliminar? Con el aire expirado, se ha de eliminar por la orina. ¿Por la orina? Por la orina, ¿verdad? Un compuesto hidrosoluble y se elimina por orina. Entonces, veamos qué nos plantea el ejercicio. El ácido vainillis mandélico se forma por, metilación y oxidación de epinefrina y norepinefrina, que es equivalente estructural a decir adrenalina y noradrenalina. Veamos el 19. Las catecolaminas y serotonina, ¿qué tienen en común? ¿Sus precursores? No. No. A ver, ¿cuál es el precursor de catecolaminas? La tirosina. ¿Y de serotonina? El triptófano. Triptófano. ¿Sus receptores son comunes? Tampoco. Tampoco. ¿Solo proceden de una reacción de descarboxilación? No. No. ¿El cofactor implicado en la hidroxilación aromática? Sí. ¿Cómo se llama? Este es correcto, pero ¿cómo se llama ese cofactor? Piridoxalfosfato. A ver, No, hidroxilación. hidroxilación. Perdón, profe, es cierto. Hidroxilación. ¿Cómo se llama? Hidrobiopterina. Tetrahidrobiopterina. De verdad, el piridoxalfosfato puede hacer muchas cosas, pero no impulsar una hidroxilación. La transaminación de aminoácidos, descarboxilación de aminoácidos, condensación de aminoácidos con otras moléculas, la fosforólisis del glucógeno, pero no hidroxilaciones. Cuidado. Y ahora vamos a la síntesis de hemo. El número de moléculas de succinil-CoA. A ver, ¿de dónde sacamos succinil-CoA para la síntesis del hemo? El ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs. Muy bien. ¿Y la glicina de dónde la podemos obtener? De las proteínas. Sí, pero de toda la proteína. Del pool de aminoácidos no puede ser, profe. De todos los aminoácidos. Del colágeno. No, aminoácidos estamos diciendo. ¿De la serina? Claro, de lo que haya de glicina en el pool de aminoácidos y de la glicina. Excelente. Necesaria para la síntesis de anillo de protoporfirina 9 es respectivamente. Miremos rápidamente la síntesis de hemo. Para sintetizar hemo, nosotros necesitamos 4 sistemas pirrólicos. Esos sistemas pirrólicos vienen aportados por porfobilinógeno. Cada molécula de porfobilinógeno viene de 2 moléculas de delta-aminolebulinato. Y cada molécula de delta-aminolebulinato viene de la condensación de succinil-CoA y glicina. Entonces, para una de protoporfirina 9, necesitamos ¿cuánto en total de porfobilinógeno? 4. Entonces, ¿cuánto de delta ala? 8. 8. Y cada uno de delta ala nos procederá de total. Si necesito 8 delta ala, necesito
¿Cuánto de esto? 8. 8. Muy bien, 8 y 8. ¿No? Este de la síntesis de las poliaminas lo paso porque ya lo analizamos, y lo mismo este compuesto, este sí, tal vez ustedes me puedan decir, a ver, anillo aromático con ortodifenol, pero metilado. ¿Qué le habrá pasado a esto? A ver, primero, este anillo aromático, ¿de dónde ha de proceder? Del catecol. Claro, de fenilalanina o tirosina, ¿cierto? Sí. Pero además tiene 2 OHs en orto. Entonces, ¿cómo se llama este sistema? Ortodifenol o Homogenizado, pues ya luego. ortodifenol. Fíjense que aquí, ¿qué reacción ocurrió aquí? Una metilación. La metilación. Y la metilación de fenoles es parte de un mecanismo de inactivación o activación. Inactivación. ¿De qué cosa? Inactivación. ¿Ya? ¿De qué? De las catecolaminas. Muy bien. Entonces, esto tiene que ser un producto de degradación de, a ver, ¿de quién? De la Esto dopamina. es, De dopamina. si miramos la degradación de las catecolaminas, porque ese grupo, esa agrupación catecol está presente en dopamina, en epinefrina y en norepinefrina. Entonces, eso corresponde al ácido homovanílico que deriva de la degradación de dopamina. De vuelta, las reacciones son monoaminooxidasa, o sea, catalizada por monoaminooxidasa que elimina el grupo amino, y luego metilación por catecol o metiltransferasa o ortometiltransferasa. Entonces, la opción correcta, el producto final de degradación de dopamina, y como vimos, tenemos suficientes átomos de oxígeno para hacerlo soluble en agua, y entonces se elimina por la vía urinaria. Este tema puede parecer complejo, pero se basa en un principio muy sencillo, en reconocer cuál de estas sustancias puede contener carbono procedente de aminoácidos. Porque dice, en mamíferos se administró proteína marcada con carbono 13, y dice, los átomos de carbono marcados podrán identificarse posteriormente en todos los siguientes compuestos o derivados biológicos, excepto. Entonces, aquí lo que nos está preguntando es, ¿qué de esto no puede ser producido a partir del carbono de aminoácidos? ¿Qué me dirían ustedes? Tetrahidrofolato. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué tetrahidrofolato? A ver. ¿Por qué el carbono de las proteínas no puede aparecer en el tetrahidrofolato? La respuesta es muy sencilla, pero tienen que decirme. ¿Por qué? ¿Qué es para nosotros tetrafolato, el ácido fólico? Una vitamina.
actúa como cofactor. Una vitamina quiere decir que nosotros no podemos sintetizarla. Recuerden, nosotros no sintetizamos tetrahidrofolato. Por lo tanto, no podemos convertir un aminoácido en tetrahidrofolato. Y si hubiera dicho acá metilén tetrahidrofolato, podría Ahí ser sí. ese carbono procedente de proteínas. Sí, profe. Sí. Exacto. ¿Y procedente de qué aminoácidos en particular podría ser? Glicina. Glicina, Sí. glicerina. Excelente. Pero dice tetrahidrofolato. Bien, avancemos. Dice dos procesos, la 28, dos procesos que no requieren la participación de transaminasas son, a ver, degradamos lisina por transaminación. No, porque la lisina se transamina. Nosotros no transaminamos, bueno, en realidad en la naturaleza no se conocen sistemas que transaminen lisina como tal, sus derivados sí. El nitrógeno puede transferirse al ciclo de la urea por transaminación. ¿Sí o no? No es por asimilación, profe. Porque la primera reacción la verdad es por asimilación. Y la segunda, ¿a través de qué entra el nitrógeno? El segundo átomo de nitrógeno. Apartato ¿Y el aspartato de dónde puede venir? de la proteína de la dieta. Sí, pero en el metabolismo, no en la digestión. Exacto, por transaminar con oxalacetato. Así que, como acá dice, que no requieren, o sea, esto sí requiere. Sintetizar glucosa a partir de aminoácidos aniónicos requiere transaminación. Sí, profe. Claro, porque convertimos aspartato en oxalacetato. Síntesis de catecolamina a partir de un aminoácido precursor. Aquí participa la transaminación. No, es una hidroxilación. Claro, hay hidroxilación y en todo caso descarboxilación, ¿verdad? Incorporar carbono de los aminoácidos de cadena ramificada al ciclo de Krebs. Sí, A ver, ¿cómo sería eso? Transaminamos y después los cetoácidos, ¿en qué se convertirían? ¿Cuál sería un intermedio del ciclo de Krebs? por ejemplo, el alfa-cetoglutarato. Aminoácido de cadena ramificada, dice. Ah, no. ¿Cuál sería? Succinil-CoA. Bien, succinil-CoA. Excelente. Entonces, 1 y 4 son las opciones correctas. El 25, este les dejo a ustedes, ¿verdad? Esto es directamente mirar lo que las rutas metabólicas y van a ver cuáles están, y además ya los mencionamos durante este repaso. Y vamos con los últimos 4 ejercicios. La enzima deficiente en la homocistinuria clásica cataliza una reacción. Entonces, a ver, en la homocistinuria se acumula homocisteína. Normalmente homocisteína se tiene que transformar ¿en qué? ¿En qué y con qué? A ver, ¿cómo se transforma homocisteína? Vamos a recordar eso a través de
esta reacción. Homocisteína reacciona con serina para dar cistationina. Y esto finalmente da alfa-cetobutirato y cisteína. Y el alfa-cetobutirato, por descarboxilación oxidativa, da propionil-CoA, que luego da metilmalonil-CoA y succinil-CoA. Entonces, en el caso de la homocistinuria, lo que falla es la homocistinuria clásica. Falla la cistationina beta sintasa. Entonces, la reacción que se cataliza, ¿qué es? La transulfuración de homocisteína con serina, que es lo que se ve aquí. Ingresa, se condensa con serina, inicialmente formando cistationina, pero luego consiste en trasladar ese resto de azufre a la molécula de serina para formar cisteína. Bien, y las últimas tienen que ver con la síntesis del hemo. Dice, en la transformación de uroporfirinógeno 1 en protoporfirina 9, o sea, en la síntesis de hemo, esta transformación implica todos los siguientes eventos, excepto giro de anillo pirrólico para dar un intermedio tetrapirrólico asimétrico. Sí, porque se tiene que sintetizar uroporfirinógeno 3. Conversión de 4 sustituyentes de acetato en metilo. Eso ocurre a partir de uroporfirinógeno 3 en coproporfirinógeno. ¿Verdad? Se transforman 4 grupos acetatos, se descarboxilan y dan metilo. Luego viene la descarboxilación de 2 restos propionato para producir 2 restos vinílicos. Eso también es correcto. Y luego en la última reacción, que es convertir, es decir, sintetizar protoporfirina 9, el protoporfirinógeno en protoporfirina 9, es la oxidación de los grupos metileno a metino y del nitrógeno pirrólico. Entonces, todo esto es correcto. Lo que no es correcto es, dice, oxidación e incorporación de hierro por ferroquelatasa. Y aquí hay 2 cosas incorrectas. Primero, que el hierro no se oxida. Y segundo, que la incorporación de hierro por catálisis por ferroquelatasa ya es la conversión de protoporfirina 9 en hemo, ¿verdad? No es en esta transformación, sino que es ya un proceso que se da posteriormente, es el último. Y eso ya no forma parte de la síntesis de protoporfirina 9, sino la síntesis de hemo. ¿Ya? Pero aquí, recuerden, no es que el hierro se estaba oxidando, sino el hierro no se oxida y se incorpora. ¿Ya? Los últimos temas, o sea, aquí esto, dice el urobilinógeno. ¿Dónde encontramos el urobilinógeno? ¿Dónde aparece? ¿En el metabolismo de qué sustancia? Del hemo. Del hemo. Pero en la síntesis o en la degradación. En la degradación. ¿Y dónde se forma? ¿Recuerdan? En el vaso, en el hígado, en el intestino. En el intestino. Y
¿Son enzimas del enterocito o enzimas microbianas? Por las enzimas microbianas. Muy bien. Entonces, el urobilinógeno no se forma en el riñón. En el riñón lo que se forma es urobilina, no urobilinógeno. Se convierte en estercobilina por oxidación. No, es el estercobilinógeno. Se conjuga en el hígado con ácido glucurónico para aumentar la solubilidad. A ver, ¿a quién le ocurre esto? ¿A qué molécula le ocurre esto? A la bilirrubina. Bilirrubina. A la bilirrubina. ¿Y se vuelve más soluble la bilirrubina? Sí, Y estando más soluble, ¿a dónde se va? ¿A dónde se dirige? a la circulación. ¿A la circulación o a la bilis? A la bilis, perdón. A la bilis. Produce una mayor... Recuerden que estamos hablando del urobilinógeno. Se produce en mayor cantidad durante la ictericia hemolítica y disminuye en la ictericia hepatocelular. ¿Es correcto? Sí es correcto, porque recuerden que al haber mayor concentración de hemo destruido, va a haber mayor producción de bilirrubina y por lo tanto va a haber mayor procesamiento en el hígado, produciendo más urobilinógeno a partir de la bilirrubina vertida al intestino. Y disminuye en la ictericia hepatocelular porque tiene que ser procesado en en la ictericia hepatocelular. No hay buena conjugación de bilirrubina y por lo tanto disminuye la liberación de bilirrubina al intestino, que es donde se produce el urobilinógeno. Se libera la circulación en grandes cantidades durante la ictericia obstructiva. Falso. Falso. ¿Qué pasa a la circulación en gran cantidad en la ictericia obstructiva? Bilirrubina conjugada. Excelente, bilirrubina conjugada. Bueno, y la última, esta, a ver quién me la puede contestar. Se requiere la participación de UTP en... Le dejo a cargo de ustedes. ¿Hace falta UTP para degradar hemo en el vaso? No. No. ¿Qué se necesita aquí? ¿Se necesita algún reactivo? No. A ver. ¿Cuál es la primera reacción de la degradación de hemo? La pérdida de hierro y descarboxilación. Claro, pero no es una descarboxilación. Se pierde monóxido de carbono, no dióxido de carbono. Necesitamos oxígeno. Es hemooxidasa, o sea, no UTP. Transporte de bilirrubina hasta el hígado. ¿Qué molécula participa ahí? Albúmina. Albúmina, excelente. ¿En la principal reacción de asimilación de amonio? No. A ver, ¿qué cofactor participa ahí? En realidad, más que cofactor, es un cosustrato. Tetrahidrofolato. ¿Cuál es la principal reacción de asimilación de amonio? La que está. La síntesis de glutamina. Exacto. Y que, aparte de amonio, ¿qué participa? ATP. Eso. Y glutamato. Por lo tanto, no es correcto. ¿La liberación de bilirrubina a la bilis? Sí. Eso. ¿Y en qué forma participa UTP? Activado con el ácido glucurónico. Muy bien, asociado al ácido glucurónico, es decir, como UDP glucuronato para formar el diglucuronato de bilirrubina. La absorción intestinal de derivado de bilirrubina no se hace mediando UTP. Bien, yo les llego hasta aquí y les dejo con la profesora Bierzi, que va a tratar
los temas relativos a metabolismo de nucleótidos. Muchas gracias por su atención y su activa participación. Bueno, buenos días a todos otra vez. Buenas tardes ya. Vamos a pasar ahora a resolver ejercicios sobre el metabolismo de nucleótidos. Estructura y metabolismo de nucleótidos. Bueno, y vamos a comenzar esta parte con algunas preguntas. A ver, Acosta Araceli, ¿estás? ¿Estás, Araceli? Agüero Salma. Aguilera Luz. Armoa Fátima. Brites Tirsa. Caballero María Luján. Diarte Javier. Duarte Andrea. Gamba Ada. Irala Alicia. ¿Dónde está la gente? Lovera Sergio. Noguera Carlos. Núñez Jessica. Riveros Víctor. Rojas Leticia. Se me está escuchando, ¿verdad? O sea, es que no están las personas. Ok. Sí se te escucha, Gilda. Ok. Sánchez Jorge. Viero Igor. Ascona Andrea. Caballero Joaquín. Candia Cristian. Chaparro María Auxiliadora. Porio Giovanna. Wow. Fernández Malena. Hola, profe. Bueno. Malena. El primer ejercicio dice, el timidilato es. Yo te pregunto, el timidilato, para empezar, ¿estamos hablando de una base, de un nucleócido o un nucleótido? El timidilato sería un nucleócido. Bueno, no es un nucleócido, es un nucleótido. Bueno, ahora yo te pregunto, ¿es un nucleótido que forma parte del ADN o del ARN? Del ADN. Del ADN. Entonces es un desoxirribonucleótido, ¿verdad? Bueno, Sí, pero aquí no tenemos como opciones desoxirribonucleótido, tenemos ribonucleótido y después desoxirribonucleócido, trifosfato, monofosfato o desoxirribonucleócido. Desoxirribonucleócido simplemente no es, porque es nucleótido. Timidilato ya es un nucleótido. Si fuera nucleócido diría timidina. Ahora, ¿es un desoxirribonucleócido trifosfato o monofosfato? Monofosfato. Muy bien. Gracias, Malena. Dale, profe. Bueno. Para el siguiente ejercicio nos va a ayudar. A ver, García Fernanda, ¿estás? Jiménez Silvana. Hola, profe. Sí, estoy. Bueno, Silvana. Estas dos bases que tenemos aquí, las dos son purínica, una es purínica, otra es pirimidínica. ¿Cómo es? ¿Podrías contarnos? Es la primera es una base purínica y la segunda es pirimidínica. Pirimidínica, muy bien. ¿Y tenés idea de cuál es la primera? Puede ser
No, profe, no, la verdad que no me acuerdo. Bueno, un poco Puede ser la hipoxantina. Sí, excelente, la hipoxantina. Y decimos una cosa, la hipoxantina es una base que está presente en los ácidos nucleicos. No, era un intermediario. Muy bien, es un intermediario. ¿Y la otra base? Y la otra puede ser una timina. Timina, muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a leer las opciones. La primera deriva de la desaminación de la adenina y la segunda, acá hay que encontrar la afirmación incorrecta. Entonces, la primera deriva de la desaminación de adenina y la segunda de la metilación del uracilo. Esto es cierto. La hipoxantina se forma por desaminación de adenina. Esto pregunto ya en general. Sí. Sí. Si nos fijamos en la degradación de los nucleótidos purínicos, acá tenemos AMP, por hidrólisis del fosfato se convierte en el nucleócido adenosina. Adenosina, por acción de la adenosina desaminasa, da inosina. La base adenina se desamina para dar la base hipoxantina, que es la base nitrogenada de la inosina. Por tanto, sí es correcto decir que por desaminación de adenina obtenemos hipoxantina. Y la segunda por metilación del uracilo también. La metilación del uracilo por la timidilato sintasa da timina, solo que en realidad lo que se metila es la desoxiuridina monofosfato para dar desoxitimidina monofosfato. La primera forma parte del nucleócido inosina. Acabamos de decir que sí, ¿verdad? Hipoxantina es parte del nucleócido inosina. Y la segunda solo existe en forma de desoxirribonucleótidos. Esto es Sí, profe, está bien. Es correcto también. La C dice, son intermediarios de degradación de las purinas y pirimidinas respectivamente y no forman parte de los ácidos nucleicos. Esa está incorrecta, profe. Esta está incorrecta. ¿Por qué? Porque la timina forma parte del ADN. Exactamente, muy bien. Lo primero podría considerarse, porque si son intermediarios de degradación de las purinas, efectivamente acabamos de ver que la hipoxantina es un intermediario de degradación de las purinas. Y si nos fijamos en la degradación de los nucleótidos pirimidínicos, que no sé a dónde se me fueron. Ok. Aquí tenemos que podemos ver que la timina, o sea, si bien la timina es una base que está presente en los ácidos nucleicos, también podría considerarse un intermediario en la degradación del timidilato, ¿verdad? Entonces, digamos que hasta ahí podría considerarse correcto, pero el decir que no forman parte de los ácidos nucleicos ya le hace incorrecta a la afirmación. Ninguna de ellas está presente en la estructura del RNA. ¿Eso es cierto? Falso. Perdón, sí. Es cierto. Hipoxantina no hay en el RNA y timina tampoco. Eso es correcto. La primera se oxida a xantina y la segunda genera beta-ureido isobutirato como intermediario de degradación. Bueno, vamos a mirar las figuras. Bueno, la primera se oxida a xantina. Aquí vemos que la hipoxantina, por acción de la xantina oxidasa, se oxida a xantina. Entonces, eso es correcto. Y por otra parte, dice, la segunda genera beta-ureido isobutirato al degradarse. Efectivamente, vemos que uracilo y timina durante su degradación primero se reducen a dihidrouracilo y dihidrotimina y luego se hidratan, o sea, por hidratación se rompe el anillo dando beta-ureido propionato a partir del uracilo y beta-ureido isobutirato a partir de la timina. ¿Sí? Entonces, esa afirmación también era correcta. De paso, ya repasamos esto porque después, bueno, no, vamos a volver nomás después para no confundirnos.
Entonces esto también está bien. Y solo la segunda genera por degradación un intermediario metabólico oxidable. Bueno, a ver, por degradación de la hipoxantina. La hipoxantina es un intermediario en la degradación de la adenina, o sea, del adenilato, ¿verdad? ¿Y qué va a dar como producto final? Ácido úrico. Ácido úrico. El ácido úrico es un intermediario metabólico oxidable. No. No, no es oxidable, ¿verdad? Entonces no. Y la segunda, ¿qué da como producto final de degradación la timina? Aquí recurrimos otra vez a esta figura. Fíjense, beta-ureido-propionato que viene del uracilo y beta-ureido-isobutirato que viene de la timina, por acción de la beta-ureido-propionasa, da beta-alanina en el primer caso y beta-aminoisobutirato en el segundo. Luego, por transaminación, semialdehído malónico y metilmalónico. Estos se activan dando malonil-CoA y metilmalonil-CoA. Malonil-CoA, ¿hacia dónde dijimos que deriva? ¿Para qué se puede usar malonil-CoA en el citosol celular? Y se puede formar propionil-CoA. No, el malonil-CoA. Malonil-CoA es un sustrato para Síntesis ácidos grasos. Muy bien, o sea que, fíjense qué interesante, el producto de degradación del uracilo puede utilizarse, los productos de degradación del uracilo pueden utilizarse para la síntesis de ácidos grasos. Interesante. Pero en el caso de la timina no voy a tener malonil, sino metilmalonil-CoA. ¿Y qué le puede pasar al metilmalonil-CoA? Y esa pregunta va para López Félix. ¿Estás, Félix? Martínez Nancy. Ortiz Joaquín. Hola, profe. ¿No sos Joaquín? Sí, Bueno, soy. ¿en qué podemos convertir metilmalonil coenzima A? A ver. En succinil-CoA puede ser, profe. Bueno, tardaste mucho, pero sí, en succinil-CoA. Es una secuencia de 3 reacciones para convertir en succinil-CoA. Y succinil-CoA es un intermediario de qué vía metabólica, Joaquín? Y del ciclo de Krebs, profe. Del ciclo de Krebs. Ok. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Que sí podemos convertir la timina en un intermediario metabólico oxidable, lo cual hace correcta a esta afirmación. Solo la segunda genera por degradación un intermediario metabólico oxidable. Bueno, repasamos varias cosas. El 3 vamos a pasar. El 4 vamos a hacer, que es un ejercicio de interpretación donde ustedes tienen todo el esquema de la síntesis de nucleótidos, síntesis de nucleótidos purínicos. Y en este ejercicio nos va a ayudar. ¿No te puedo preguntar una cosa antes? Sí. El timidilato, ¿cuál es la diferencia entre el desoxitimidilato y el timidilato? Porque tengo entendido que el desoxitimidilato es el que participa del ADN, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ya no hace falta decir desoxitimidilato, es redundante, porque no hay luego timidilato con ribosa, ¿entendés? El timidilato solo tiene desoxirribosa, porque viene de la desoxiuridina difosfato. Pero en el caso de la otra base nitrogenada sí hay que decir desoxi. Sí, en todas las otras sí, porque... Espérame que voy a... Creo que acá con esta figura... Con esta figura creo que se puede ver. Fíjate. A ver. O con esta. Fíjate que para sintetizar desoxirribonucleótidos se necesita de la acción de la ribonucleótido reductasa. ¿Y qué es lo que hace esta enzima? Un ratito. ¿Qué es lo que hace la ribonucleótido reductasa? Transforma los ribonucleósidos difosfato de citidina, uridina, guanosina y adenosina
en difosfato en desoxirribonucleócidos difosfato. Entonces forma desoxicitidina difosfato, desoxiuridina difosfato, desoxiguanosina difosfato y desoxiadenosina difosfato. Bueno, y a partir de esta desoxiuridina difosfato se va a sintetizar la desoxitimidina trifosfato. Es decir, que desde el momento que se sintetiza, y aquí está más detallado, la ribonucleótido reductasa convierte UDP en desoxi-UDP. Este desoxi-UDP primero se fosforila a desoxi-UTP, luego pierde dos grupos fosfato para formar desoxi-UMP, y a partir del desoxi-UMP se forma el timidilato, desoxitimidina monofosfato. Es decir, que cuando se produce la síntesis, ya hay luego desoxirribosa. Por eso, el solo decir timidilato ya implica que el azúcar es desoxirribosa. No sé si queda claro. Ah, sí, entiendo, profe. ¿Entendés? O sea, acá sí pones DTMP, pero al decir timidilato, ya decís timidilato nomás. No necesitas decir desoxitimidilato porque sería como redundante. Profe, ¿y viste que cuando es nucleócido es porque no tiene todavía el fosfato? Sí, así ¿Y mismo. por qué entonces se dice ribonucleócido difosfato? ¿Por qué no se puede decir nomás ya ribonucleótidos? ¿Sabes por qué? Porque si decís ribonucleótido, también sería como redundante, pero se dice también, podés decir también, no sé, profesor, si tenés algún comentario al respecto. Podés decir también, por ejemplo, ribonucleótido monofosfato o difosfato, pero es como redundante, ¿verdad? Porque al decir ribonucleótido ya estás diciendo que tiene fosfato. Entonces, por eso generalmente, creo que no tengo acá las diapositivas. Fíjate acá, dice Entonces difosfato. Difosfato para aclarar que tiene dos fosfatos. Exactamente, porque si vos decís ribonucleótido, sabes que tiene fosfato, pero no sabes cuántos. ¿Entendés? Ah, ya entiendo, profe. Gracias. Pero a veces se dice, porque parece todo un juego de palabras, ¿verdad? A veces se dice también ribonucleótido, difosfato, trifosfato, no pasa nada, pero por lo menos así lo veo yo. En realidad esa denominación que estás dando, Gilda, es la más precisa cuando se dice ribonucleócido difosfato. Porque si uno dice ribonucleótido difosfato, no se sabe si está contando ya el fosfato al usar el término nucleótido. Si en realidad técnicamente ATP sería un ribonucleócido trifosfato o un ribonucleótido difosfato, y ahí daría lugar a confusión. Entonces lo más correcto es esa denominación nucleócido y luego contar el número de fosfatos que tiene. Es lo más preciso, eso no da pie a equivocaciones. Bueno, seguimos entonces. Nos va a ayudar para este ejercicio Rosa Zamudio. ¿Estás, Rosa? Hola, profe. Bueno, a ver, Rosa. El ejercicio dice, observa la figura e indica en cuáles de las reacciones de la vía de síntesis de nuevos nucleótidos purínicos se verifica el ataque nucleofílico de grupos amino a grupos carbonilo. Bueno, cuando explicamos esta vía, habíamos dicho que el ataque nucleofílico de un grupo amino a un carbonilo es una reacción muy generalizada en la síntesis de nucleótidos purínicos, también en la de los pirimidínicos, pero más en esta. Entonces, lo que pide el ejercicio es identificar en cuáles reacciones se ve este tipo de ataque. Y para eso vamos a mirar en la diapositiva. Yo quiero que vos vayas analizando conmigo. A ver, Rosa. En la primera reacción hay un ataque nucleofílico de un grupo amino a un carbonilo. Sí, profe, sí hay. Ok, vale. Hay un ataque nucleofílico, sí, pero es de un grupo amino, de la amida de la glutamina, a un carbono, pero no es un carbono carbonilo, es un carbono que tiene unido un grupo fosfato. Entonces No. Uno no. Sí, es un ataque nucleófilo, pero no a carbono carbonílico. En la 2, fíjate, el nitrógeno 9. En la 2 sí hay. En la 2, sí, perfecto. En la 3.
Nitrógeno 7, aformil tetrahidrofolato. ¿Es un ataque nucleófilo a un carbonilo? Sí, también. Sí, también. Muy bien. En la 2 y la 3 sí, entonces en la 4, En la 4, ¿qué sí, pasó? también hay. También, ¿verdad? El nitrógeno amida de la Sí. glutamina ataca a este carbono carbonílico para formar la formilglicinamida ribonucleótido. 2, 3, 4 tenemos hasta ahora. En la reacción 5, ¿qué pasó en la reacción 5, Rosa? ¿Qué vos ves aquí? Que la fosforilación y se forma el anillo también. Se cierra el anillo, ¿verdad? En realidad Sí. no hay fosforilación, hay hidrólisis de ATP porque esta hidrólisis. falta energía. Bueno, y acá vos ves un ataque nucleófilo de un amino a carbonilo. Sí, también. También, este a nitrógeno a este. Para Y cerrar el justamente ciclo. gracias a ese ataque se cierra el anillo, ¿verdad? Sí. Bueno, en la reacción 6, ¿qué pasa en la reacción 6, Rosa? Contarles lo que ves nomás. Creo que es una carboxilación. Sí, es una reacción de carboxilación. Y en la reacción de carboxilación hay ataque nucleófilo de un grupo amino a un carbonilo. Hay un ataque nucleófilo. Ujú. No, creo que no. Sí, también sí. Ah, También sí. Porque es un nitrógeno de una amina a un carbono unido por doble enlace. el bicarbonato. Entonces, hasta ahora ya vamos enumerando 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, a ver, ya trabajaste bastante, Rosa. A ver si nos puede ayudar a continuar. Colmán Fernando, ¿estás, Fernando? Postacino Mauricio. Gómez Débora. Profe, ¿te puedo preguntar una duda que tengo? Vamos a terminar este y después preguntar, ¿sí? Dale, gracias. Para no cortar. Gómez Débora está presente. Bogado de Tania. Benítez Laura. Hola, profe. ¿Vos sos Benítez Laura? Sí. Bueno, Laura, a ver si nos ayudas. Entonces llegamos a la reacción 6. Se carboxiló este nitrógeno. A ver si seguimos. En la reacción 7 hay ataque nucleófilo de un amino a un carbonilo. ¿Qué ves aquí? Creo que no, profe. No. Se mueve de lugar nomás el carbonilo, ¿verdad? El carboxilo. Es otro tipo de reacción. En la reacción 8, vos mirás más acá, ya vas a darte cuenta. Sí hay. Acá sí, el nitrógeno amino alfamino del aspartato ataca a este carbono, que también es el carboxilo en realidad, ¿verdad? Pero sí, también es el tipo de reacción. Entonces, 8 sí. En la 9, ¿qué pasa en la reacción 9, Laura? ¿Qué ves vos ahí? ¿Tiene algún ataque de algo? Hay una introducción de carbono. En la 9, entra carbono. No, profe, se libera fumarato. Se rompe el enlace carbono-nitrógeno, se libera fumarato. Entonces la 9 no está incluida. En la 10 hay un ataque nucleófilo de nitrógeno. En la 10 sí. En la 10 sí. De este nitrógeno al grupo formil de formil tetrahidrofolato. ¿Y en la 11? En la 11 también. También. Y ese ataque permite que pase ¿qué cosa? Se cierra el anillo.
Muy bien, se cierra el anillo. Muy bien, gracias Laura. Entonces, haciendo un recuento, ¿en cuáles reacciones encontramos ataque nucleofílico de un nitrógeno a un carbono carbonilo? A ver, Amarilla Marcos. A ver si estuvieron anotando. Amarilla Marcos, ¿no está? Altenburger, Sara. Presente, profe. Sara, ¿podrías repetir entonces en cuáles hay? Serían en la reacción 2, 3, 4, 5, Perfecto. 8, 10 y 11. 8, 10 y 11. Te faltó una que es la 6. ¿Sí? La 6, sí. Pero muy bien. Gracias, Sara. Bueno, entonces la respuesta, perdón. Miren que... acá. Entonces la respuesta es que las reacciones que incluyen un ataque nucleofílico de un amino a un carbonilo es esta. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11. Fíjense que de 11 reacciones, 7 implican el ataque nucleófilo de un amino a un carbonilo. O sea, es una reacción ampliamente representada en esta vía metabólica. La siguiente dice, en relación a la síntesis de nucleótidos purínicos, se establecen las siguientes afirmaciones. Bueno, lo estuvimos mirando bastante ya a la síntesis de Novo, a ver si nos acordamos. En una de las reacciones finales se libera fumarato, ¿eso es cierto? Cierto. Sí, correcto. Implica una descarboxilación. ¿Ustedes vieron alguna descarboxilación ahí? No, profe. No hay. No hay. Donde hay descarboxilación es la síntesis de nucleótidos pirimidínicos, ahí sí. La incorporación del esqueleto de glicina requiere gasto de ATP. Sí. Sí. No nos fijamos en eso, pero hay muchas reacciones que gastan ATP. O sea, varios de esos ataques nucleófilos de nitrógeno a carbono son reacciones endergónicas que consumen ATP. Entonces, una de ellas es esta, ¿verdad? Cuando se incorpora la glicina, cuando el ataque de este nitrógeno 9 a la glicina implica gasto de ATP. Ahora, cuando el ataque implica la utilización de N-formil tetrahidrofolato, fíjense que no se gasta ATP. Pero lo que pasa es que ya se gastó ATP, en algún momento ya se gastó ATP para formar ese formil tetrahidrofolato. O sea, ese formilo que tiene el tetrahidrofolato ya viene activado. Bueno, entonces está así. 2 de las reacciones requieren glutamina, ¿eso es cierto? Sí. También. Sí. La respuesta correcta es C. Solo 1, 3 y 4. El ejercicio 6 queda a cargo de ustedes porque es muy mecánico, tienen que mirar la vía y de memoria. El 7 dice, son pasos clave en la regulación de la síntesis de nucleótidos purínicos en el ser humano, las reacciones de... Bueno, miremos un ratito así rápidamente cómo se regula la síntesis de nucleótidos purínicos en el ser humano y los mamíferos en general. Se regula en las 2 primeras enzimas, en la enzima que cataliza la síntesis de PRPP a partir de ribosa 5-fosfato y la enzima que cataliza la síntesis de 5-fosforiboxilamina por reacción entre el PRPP y la glutamina. ¿Sí? Entonces, estos 2 primeros pasos, y fíjense que resulta muy interesante que la regulación se dé en estos 2 primeros pasos, porque acabamos de mirar la vía de síntesis de Novo de la purina y se gasta muchísimo ATP, muchísima energía, mucho sustrato. Entonces, realmente está bueno regular esta síntesis en los primeros pasos para evitar gastar ATP innecesariamente en formar intermediarios que no se van a necesitar después, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que estas 2 enzimas son inhibidas. En el caso de la primera, la que sintetiza el PRPP, es inhibida por ADP y GDP. Y la enzima que cataliza la síntesis de 5-fosforiboxilamina es inhibida por todos los nucleótidos de adenina, por AMP, ADP y ATP. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Son pasos clave en la regulación? Sería la de ribosa 5-fosfato a fosforibosilpirofosfato y la de fosforibosilpirofosfato a 5-fosforiboxilamina. Excelente. Muy bien, gracias.
La importancia del ciclo de los nucleótidos de purina. Bueno, ¿qué era este ciclo de los nucleótidos de purina? Este es un ciclo del cual les habló el profesor, pero para recordar un poquito, fíjense que acabamos de ver que a partir de inosina monofosfato se puede sintetizar adenosina monofosfato mediante dos reacciones. El IMP más aspartato más GTP da adenilosuccinato y luego el adenilosuccinato se cinde para dar AMP y fumarato. ¿Verdad? Entonces, sintetizamos AMP a partir de IMP. Pero el AMP por desaminación puede degradarse dando nuevamente IMP. Ahora, mirando esto así, parecería medio inútil estar haciendo los dos procesos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque fíjense en qué termina la reacción neta. La reacción neta de esto es aspartato más GTP más agua para dar amonio más fumarato más GDP y fosfato. Vista de esta forma, esta reacción no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque estaríamos degradando aspartato, eliminando amonio y además gastando energía. O sea, generalmente las reacciones de degradación no implican gasto de energía. Yo no necesito gastar energía para degradar algo. Sin embargo, aquí estoy degradando aspartato y gastando energía. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? ¿Alguien se acuerda? Sí, profe, es una reacción anaplerótica en el músculo esquelético. Excelente, muy bien. Esa es la cuestión. Estamos gastando energía para generar intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a este ejercicio? La C. La C, que dice suministrar intermediarios al ciclo de Krebs en células en las que la actividad de las enzimas anapleróticas es baja. Muy bien. Estos tres ejercicios se refieren a la síntesis de nucleótidos pirimidínicos. Entonces vamos a mirar rápidamente la síntesis de nucleótidos pirimidínicos y respondemos las tres preguntas de una vez. Esta síntesis es más corta y sencilla que la síntesis de nucleótidos purínicos. En la primera reacción, la carbamoil fosfato sintetasa 2 sintetiza carbamoil fosfato a partir de dos moléculas de ATP, una del bicarbonato y glutamina. Carbamoil fosfato es el precursor activado para la síntesis de nucleótidos pirimidínicos. Este se condensa con aspartato mediante el aspartato transcarbamilasa para dar carbamoil aspartato, que en la siguiente reacción por deshidratación se cierra el anillo dando el dihidroorotato. ¿Sí? El dihidroorotato, por deshidrogenación mediada por la dihidroorotato deshidrogenasa, donde interviene una quinona, da el orotato, que sería básicamente la primera base nitrogenada pirimidínica, pero decirle base nitrogenada es un poco, sería incorrecto porque tiene un grupo carboxilo, ¿verdad? Entonces más que base es un ácido. Pero vamos a ver después que este grupo carboxilo se pierde. Bueno, recién en este punto el orotato reacciona con PRPP, con fosforibosilpirofosfato, para formar el primer nucleótido pirimidínico, que es la orotidina 5 monofosfato. Fíjense que en eso se diferencia de la síntesis de nucleótidos purínicos. En la síntesis de nucleótidos purínicos, el compuesto de partida era el PRPP. ¿Sí? O sea, toda la construcción del anillo se dio sobre la estructura del PRPP. En cambio acá no, se construye primero todo el anillo y después se incorpora el PRPP para formar el primer nucleótido, que es la orotidina 5 monofosfato. Y a continuación, en la última reacción, este compuesto, el OMP, se descarboxila para dar UMP, uridina monofosfato. Y la uridina monofosfato va a dar origen al resto de los nucleótidos pirimidínicos. Entonces, la pregunta, hay tres preguntas en realidad. La transformación de carbamoil aspartato en dihidroorotato implica una deshidratación. Perfecto, una deshidratación. Ahí se cerró el anillo, ¿verdad? La conversión de orotidina monofosfato en uridina monofosfato implica una reacción de descarboxilación. Esto, descarboxilación. Y el siguiente intermedio se transforma en uridina monofosfato mediante reacciones de... Bueno, acá, ¿de qué intermedio estamos hablando? ¿Qué es esto? La OMP puede ser. Orotidina monofosfato. ¿Y dónde vos le ves al fosfato acá? Esto es un nucleótido. La orotidina nomás.
Exactamente. En realidad, el orotato. Fíjense, si miramos acá, este es el compuesto que nos está mostrando en el ejercicio. Fíjense que esto es un COOH, es lo mismo que esto, solo que acá está ionizado y acá no. Ácido orótico sería. Bueno, pero ¿qué le tiene que pasar a este ácido orótico para llegar hasta UMP? Una secuencia de 2 reacciones, ¿verdad? ¿Implican qué cosa? Primero, Puede ser descarboxilación. claro, pero primero, ¿qué le tiene que pasar? Se unía, se Referencia completa de- con PRPP. Muy bien, primero reacción con el PRPP para dar OMP y luego una descarboxilación. Entonces, la respuesta es A, transferencia de PRPP y luego descarboxilación. Bueno, ya estamos terminando, vamos a hacer, para llegar al mismo punto, vamos a hacer hasta el 14, el resto ya queda a cargo de ustedes. La ribonucleótido reductasa, bueno, recordando brevemente, la ribonucleótido reductasa es la enzima que convierte los ribonucleósidos difosfato de adenina, guanina, citosina y uracilo en los correspondientes desoxirribonucleósidos difosfato de adenina, guanina, citosina y uracilo. Entonces, convierte los nucleósidos difosfato en nucleósidos trifosfato. Y entonces, ¿qué es lo que no convierte? De lo que vemos aquí, ADP en desoxi-ADP, ¿sí o no? Sí. Sí. Timidina difosfato en desoxitimidina difosfato, Eso no, profe. es el que no convierte, porque acuérdense que el timidilato se sintetiza a partir del uridilato. CDP en desoxi-CDP, sí. UDP en desoxi-UDP, sí. Y GDP en desoxi-GDP, sí. Bueno, en relación a los mecanismos de regulación de la ribonucleótido reductasa. Bueno, esos mecanismos eran un poquito complejos, entonces para hacer el ejercicio y de paso repasar, vamos a mirar vamos a ir analizando las opciones. Entonces, en relación a los mecanismos de regulación de la ribonucleótido reductasa es correcto. Primero, el desoxi-ATP aumenta la actividad de la enzima solo sobre CDP y UDP. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos, primero recuerden que hay regulación no específica, regulación general y regulación específica. Los dos que hacen regulación no específica son el ATP y el desoxi-ATP. El ATP es un activador general y el desoxi-ATP es un inhibidor general. Entonces, la primera, al decir, cierto que acá no puedo marcar, al decir desoxi-ATP aumenta la actividad de la enzima, eso luego ya le descarta, está mal. ¿Sí? Porque el desoxi-ATP es un inhibidor general. Entonces, no. El desoxi-ATP inhibe la actividad de la enzima sobre todo en los sustratos. Sí, está bien. Esta es la correcta. La B, acá no puedo marcar, pero esta es la correcta. El desoxi-TTP, igual vamos a ver por qué son incorrectas las otras. El desoxi-TTP, o sea, desoxitimidilato o timidina trifosfato, inhibe la actividad de la enzima sobre todos los sustratos. El desoxi-TTP sí inhibe la actividad de la enzima, pero no sobre todos los sustratos, solamente sobre los sustratos que son de nucleótidos pirimidínicos. ¿Sí? No afecta, es más, el desoxi-TTP activa la generación de desoxi-GDP. Así que el C no. El D, el desoxi-GTP inhibe específicamente la síntesis de desoxi-ATP. No, al revés, el desoxi-GTP activa la síntesis de desoxi-ATP. Entonces, claramente, la respuesta correcta es B. Bueno, y la última que vamos a hacer, el último que vamos a resolver, se refiere a la síntesis de timidilato. Que vamos a mirarla así rápidamente. Bueno, habíamos dicho que UDP por la ribonucleótido reductasa da desoxi-UDP. El desoxi-UDP se fosforila para dar desoxi-UTP. El desoxi-UTP pierde 2 grupos fosfato para dar desoxiuridina monofosfato y
Esta desoxiuridina monofosfato es el precursor o el sustrato para la síntesis de timidilato, mediada por la timidilato sintasa para formar desoxitimidina monofosfato o timidilato. Esta es la reacción que se muestra aquí. Entonces, desoxiuridina monofosfato para dar desoxitimidina monofosfato. El transferente del grupo metilo es el N5N10 metilén tetrahidrofolato, pero como el metilén está más oxidado, en realidad este cofactor no solamente transfiere el carbono, sino también saca un hidrógeno de su estructura, por tanto actúa también como reductor para transferir el grupo metilo y formar el timidilato. Entonces el tetrahidrofolato queda oxidado como dihidrofolato. Para restituir o reciclar y convertirlo nuevamente en tetrahidrofolato, deben darse dos reacciones. Primero, una reducción dependiente de NADPH y posteriormente se debe transferir el grupo metileno. ¿De dónde viene el metileno? De la serina. ¿Sí? Entonces, tetrahidrofolato más serina en presencia de piridosal fosfato por la enzima serina hidroximetiltransferasa genera el N5N10 metilén tetrahidrofolato y produce como subproducto glicina. Entonces, la regeneración del folato luego de la síntesis de timidilato requiere el concurso de, ¿cuál sería la respuesta? NADPH y serina. Excelente, NADPH y serina. Muy bien, a todos los que participaron, a todos los que estuvieron presentes. Veo que... Perdón, Gilda, sí. Antes de irse, ¿podrían proponer otra respuesta correcta? No entre las que está. Sí. Añadir una G que sea correcta también. A ver. ¿De dónde más puede venir el metilén tetrahidrofolato? De glicina. Muy bien. Excelente, gracias. Podría ser NADPH y glicina también. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Perdón, alguien quiso hacer una pregunta en algún momento y yo le dije, quería terminar el ejercicio y después ya me olvidé. No sé si... Yo era, profe, quería saber nomás por qué en el caso, o sea, cuando se agregaba el formil, por qué no había un gasto de energía. Pero ya me quedó claro con la explicación que diste después. Claro, no sé, profesor, si tenía algún otro comentario, pero yo entiendo que es por eso, ¿verdad? Ya está activado el grupo formilo. Bueno, pero es eso, ¿verdad? Entonces, bueno, si no sé si hay alguna pregunta más. O si no, nos despedimos de ustedes. Profe, ¿podría subir la clase grabada de la sincrónica de 10.3? Sí, voy a ver si Javier... Lo que pasa es que nosotros dependemos del secretario que nos pase las grabaciones. Voy a ver si ya está y subo esa y los ejercitarios. Todo voy a subir hoy.